SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, sin que comience la guerra en Ucrania, ha comenzado ya la guerra económica. La invasión física no ha comenzado estrictamente. Sí ha habido un asalto a dos regiones separatistas en Ucrania. Rusia mueve ficha en lo que parece el primer paso de una escalada global. Y hay ya respuesta por parte de la Unión Europea. Se imponen sanciones económicas. Comienza la guerra económica. C'est une réponse claire à la violation du droit international par le Kremlin. Es Ursula von der Leyen diciendo que hay una violación clara de los derechos. Dans ses actions, elle touche les banques qui financent l'appareil Y militaire que quedan, por tanto, sancionados los bancos que financien acciones en las zonas separatistas ahora mismo invadidas y que habrá bloqueos comerciales también en esa zona. Son de momento sanciones individuales, son de momento sanciones controladas y limitadas a esas dos áreas, pero son un indicativo de por dónde va a comenzar la guerra económica. Sanciones de momento que tienen además el acompañamiento de Reino Unido. Hoy Boris Johnson anunciaba sanciones también por su parte. Today, the UK is sanctioning the following 5 Russian banks. Sancionando Rossiya, a 5 bancos. IS Bank, General Bank, Promziaz Bank and the Black Sea Bank. And we are Rossiya, sanctioning 3 IS Bank, General Bank y Black Sea Bank, los 5 grandes bancos rusos están siendo sancionados, además de individuos. Any assets they hold in the UK will be frozen. The individuals concerned Y sus riquezas y activos en el Reino Unido van a ser congelados. Esos individuos no incluyen a Putin. De momento, Vladimir Putin no ha sido sancionado personalmente, pero el Reino Unido comienza las sanciones a los bancos, comienza las sanciones a los individuos, a los oligarcas rusos, y Alemania ha congelado, ha paralizado el Nord Stream 2, el gasoducto que debía traer gas a Europa. Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten. Asegurando que en el contexto de esta escalada, el gobierno alemán ha detenido el proceso de aprobación del Nord Stream 2 hasta nuevo aviso. No puede haber certificación, decía. La situación ha cambiado. Y ahora mismo lo que tenemos es esto. Han comenzado los primeros movimientos y ahora mismo hay ya sanciones sobre la mesa. La guerra económica está servida ya y lo aprueba París. Corresponsal Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es un paquete, según Josep Borrell, duro, fuerte y que afecta a la capacidad de financiación de Rusia. Y es que son sanciones dirigidas a los miembros de la Duma, que han reconocido la independencia de las regiones del este de Ucrania, y a individuos y entidades bancarias que hayan financiado operaciones militares rusas. La Unión Europea valora positivamente también el bloqueo de Alemania del gasoducto Nord Stream 2 y ha anunciado que enviará un equipo de trabajo a Kiev para luchar contra los ciberataques rusos. Eso sí, preguntado sobre por qué el presidente Putin no figura en esta lista de sancionados, Josep Borrell explica que hay que reservar algunas acciones para el futuro. Y es que este, recordemos, es un primer paquete de medidas que puede aún endurecerse según evolucione la situación. Europa, en este sentido, cree que aún hay espacio para la diplomacia e insiste en que se quiere evitar a toda costa un conflicto bélico. Esa es la clave, Sara. Ahora mismo estamos hablando de sanciones locales, sanciones limitadas a bancos e individuos, pero sobre la mesa están sanciones generalizadas, un bloqueo comercial global, ¿no? Exacto, así es. Pues Sara Canals, París, gracias y un abrazo. Otro para vosotros. Ahora mismo esta es la situación. Hoy Josep Borrell decía, tomaremos todas las decisiones que sean necesarias. Tomaremos las decisiones políticas para dar una respuesta europea que evidentemente será en forma de sanciones, y estoy seguro que se tomará por unanimidad. Durante esta mañana trabajaremos para preparar el texto y ya será esta tarde cuando el Consejo decida. Esto no quiere decir que vayamos a tomar hoy todas las decisiones, sino solo las más urgentes para dar una respuesta inmediata. Y el ministro Álvarez decía: vamos a analizar
las opciones de respuesta, incluidas las sanciones, y por supuesto, si Rusia decidiera continuar con una agresión militar, si decidiera utilizar definitivamente la fuerza contra Ucrania, las sanciones, y esa decisión hace mucho tiempo que la tomamos, serán masivas y España será solidaria con el resto de sus socios europeos. Así que ahora mismo tenemos ya sanciones provisionales, locales y limitadas, pero sobre la mesa están esa posibilidad que decía Álvarez de sanciones masivas. Y esto para Rusia significa dos cosas. Para Rusia significa que una economía no demasiado grande, Rusia es una enorme extensión de territorio y una enorme extensión de arsenal militar, pero una economía muy pequeña y muy menguada. De hecho, Italia es el doble del tamaño de la economía rusa. Así que a Rusia ahora mismo este impacto pueden significarle dos cosas. Primero, un golpe en el crudo. Rusia es el segundo país exportador de crudo del planeta y Europa recibe el 40% del gas natural y el 25% de su petróleo de Rusia. Así que una sanción a Rusia es un golpe en ese aspecto concreto que puede significar también un golpe a los precios de la energía aquí en Europa. Y segundo, la alimentación. Rusia y Ucrania son responsables de la exportación del 25% del trigo de todo el planeta. Rusia y Ucrania son el granero de África fundamentalmente. Así que las sanciones y los bloqueos también en esa materia pueden significar un problema para Rusia y Ucrania, sin duda, pero también un problema para el tercer mundo. Estos son los dos elementos, energía y trigo, son la gasolinera y el granero de Europa. Y a partir de aquí lo estamos empezando a ver ya, porque sin que ni siquiera se hayan anunciado esas sanciones, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El mercado ha empezado a cotizar con precios de petróleo como no veíamos en casi una década. El crudo se ha disparado ya. Sí, el petróleo sigue conquistando nuevas cotas que no se tocaban desde hace más de 7 años. Hoy el barril de Brent ha llegado a sobrepasar los $99, aunque luego ha recortado esos avances hasta quedarse en el entorno de los $97, lo que supone una subida de un 11% en el último mes y de un 25% en lo que llevamos de año. 25% en un año, 11-13% de subida inmediata. Todo esto, insisto, es lo que de momento tenemos ya. Sanciones primero e impacto en energía y en alimentación. ¿Hay una factura doméstica que pagar aquí? ¿España puede verse perjudicada también por todo esto? El Ejecutivo sostiene que en suministro no. Teresa Rivera dice el gas que llega aquí a España no es gas ruso. Rusia no es un proveedor, no es un suministrador importante para la península ibérica. Nuestra capacidad de regasificación es tan notable que la combinación del gasoducto con Argelia y la posibilidad de traer barcos con gas natural licuado nos permite garantizar nuestro suministro, pero como digo, probablemente tendremos turbulencias de precios. Y esa es la otra posible factura que va a pagar España. En suministro quizás no, pero en abastecimiento quizás no, pero en precio sin duda sí. Y el precio ha comenzado a subir, el petróleo ya les estamos contando, 13% de subida en un mes, 25% de subida desde que comenzó toda la tensión en Ucrania. Y Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La gasolina está ya en máximos históricos. Tenemos un precio en el surtidor como no habíamos visto. Sí, la gasolina de 95 cuesta hoy de media 1,60 euros el litro en Península y Baleares, que como dices es un nuevo máximo histórico, como también el del gasóleo, que está en 1,48. Así que llenar un depósito cuesta ahora de media 80 euros si es de gasolina, como nunca antes, y 74 euros si es de gasóleo. El litro de gasolina ha subido 12 céntimos en lo que va de año, el gasóleo 14, en 12 meses la gasolina se ha encarecido un 26% y el gasóleo un 28%. Y en cuanto a la luz, su precio muy vinculado, como sabemos ya todos, al del gas natural, mañana va a costar de media 195 euros megavatio hora en el mercado mayorista, es un 9% más que hoy, 8 veces más que el miércoles equivalente de hace un año, pero lleva 13 días por debajo de 200 euros y la media del mes está en 189, que es la más baja de momento desde el pasado mes de septiembre. Así que gracias, Eladio. Gasolina en precio histórico, como no habíamos visto nunca, luz
9% más cara en un solo día. Esto es lo que tenemos ya. La guerra económica y los efectos económicos han empezado, aunque la guerra física y generalizada allí no haya comenzado todavía. Y la cuestión sobre la mesa ahora es si la respuesta que da Europa, la de las sanciones, es una respuesta útil, si funciona o no funciona, porque la hemos vivido ya. Con la invasión rusa de Crimea en el año 2014. Entonces, la Unión Europea impuso sanciones a Rusia y efectivamente dañaron la economía rusa. Rusia perdió 54.000 millones, pero Rusia contestó y la Unión Europea perdió otros 42.000. Así que las sanciones impuestas en el pasado han provocado una sangría en Rusia, sí, pero la han provocado también en quien imponía esas sanciones, en la Unión Europea. Borrell decía, ahora mismo, esas viejas sanciones, las de la guerra de Crimea, pueden ser equivalentes a estas nuevas sanciones, las de la guerra de Ucrania. Y no olvidemos que en el 2004 ya hubo en Ucrania una revolución, un conflicto, y en el 2014 Putin ocupa Ucrania y alimenta una guerra civil en las provincias separatistas. Por tanto, eso que está ocurriendo ahora es la continuación de un proceso que lleva 20 años. Es la continuación de un proceso, decía Borrell, que lleva 20 años ya. Las antiguas sanciones dañaron a Rusia, sí, dañaron igualmente a la Unión Europea. Y ese es el impacto de lo anterior. Las nuevas sanciones ahora predice la, inteligencia económica, Capital Economics, por ejemplo, pueden reducir un 1% el PIB ruso, pero esto puede dañar muy desigualmente a la población rusa, que es quien suele pagar estas sanciones, y nada a los oligarcas o al propio Putin, que decía, de momento libre de sanciones. Nos gastamos cantidades astronómicas en el Donbass, en ayuda humanitaria y servicios básicos, porque Ucrania solo se dedica a bombardear la región. La responsabilidad de hacerla habitable no la contempla. Es una matanza lo que allí está ocurriendo y no debemos permanecer impasibles. Así que la pregunta hoy, con las sanciones que ya hemos vivido en el pasado y las que tenemos en el futuro, es: ¿sirven para algo? Analista de la Fundación Alternativas, Enrique Ayala, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sirven estas sanciones para frenar la invasión de Rusia? Bueno, las sanciones que se han aprobado hoy diríamos que es el primer nivel de sanciones. Como habéis dicho antes, pues claro, lógicamente la Unión Europea necesita reservarse las sanciones más graves por si la situación escala y Rusia invade Ucrania, ¿no? Entonces, si se aplicaran ahora las sanciones máximas, pues la Unión Europea se quedaría sin instrumentos de disuasión. Entonces, las sanciones que se han aplicado hoy, que se han acordado hoy, pues son sanciones, que van a hacer daño a Rusia, pero que no van a hacer un daño excesivo, ni van a destruir su economía, ni le van a disuadir de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y si la situación escala y si vamos a lo que se ha dicho y descrito como sanciones masivas, esas sanciones masivas pueden tener efecto, pueden hacer que Rusia repiense o retroceda una invasión de Ucrania. Bueno, Rusia en los últimos años ha mejorado enormemente en el aspecto económico, ¿no? Ahora mismo las reservas generales rusas ascienden a unos 630.000 millones de dólares, son las cuartas del mundo, ¿no? Sobre todo las reservas de oro. Y tiene además 180.000 millones de un fondo nacional de riqueza, se llama así, un fondo nacional de inversión. Para hacernos una idea, en 2015 tenía 356.000 millones, es decir, que en 7 años casi lo ha duplicado, ¿no? En estos últimos años ha hecho un acopio de reservas muy importante. Es decir, estas reservas, para que nos hagamos una idea, serían suficientes como para 2 años y medio de importaciones, porque aproximadamente las importaciones pues vienen siendo unos 240.000 millones de dólares anuales, o sea que podría resistir durante un tiempo
sanciones muy severas. Pero eso no quiere decir que no le hicieran daño, porque evidentemente la Unión Europea sigue siendo su primer socio comercial, tanto en importaciones como en exportaciones, y de hecho el 60% de las exportaciones de hidrocarburos va a la Unión Europea. Claro, esa es la pregunta clave. ¿Quién paga este arsenal de sanciones? ¿Las paga Rusia, que es quien no va a poder exportar, o las paga Europa, que es quien no va a poder importar? ¿Quién paga las sanciones? Bueno, Rusia va a pagar bastante, ¿no? Porque, como digo, es un 60% de sus exportaciones, que significa un 40% de los ingresos del gobierno, es decir, un 40% del presupuesto viene de los hidrocarburos que exporta Rusia, ¿no? Y aunque está diversificando, intentando vender a China y tratando de establecer relaciones económicas con otros países, pues hoy por hoy sigue dependiendo de la Unión Europea. Por tanto, para Rusia le puede hacer bastante daño, aunque ellos, han dicho que van a seguir exportando, a pesar de que Scholz hoy pues ha decretado que la suspensión de la certificación del Nord Stream 2, ¿no? Pero a Europa también, lógicamente. A Alemania el 40% del gas que usa le viene de Rusia, y además Alemania no tiene ninguna planta de regasificación, o sea, cero. Por tanto, ahí se enfrentan a un problema grave. Es decir, que si vamos a sanciones, como se está diciendo, masivas, no hay ganadores, solo hay perdedores. Solo hay perdedores, sí, eso es así, ¿no? Lo que pasa es que Europa, pues hombre, tiene otras fuentes, ¿verdad?, a través de los buques metaneros, es decir, a través del gas natural licuado, que viene de Estados Unidos sobre todo, y también de Qatar y de otros países. Y en ese sentido, pues España va a jugar un papel muy importante si se produce esta situación, porque tenemos la mayor capacidad de regasificación de gas natural licuado de Europa, ¿no? Y aunque no tenemos mucha conexión con el resto de Europa, porque solamente hay 2 gasoductos de no mucha capacidad a través del País Vasco y de Navarra, pero podríamos ser suministradores de gas en lugar de receptores, ¿no? ¿España lo pagará en cualquier caso en precio? Lo que estamos viendo... Seguro, claro, o sea, el precio va a subir, está subiendo ya, de hecho, como habéis dicho, pues el petróleo ha subido un 25% en 2 meses, y el gas, evidentemente, pues se ha puesto a 1.000 euros y se puede poner a 2.000. Entonces, realmente es un tema muy, muy delicado, porque eso afecta a la inflación, que ya es alta, y por tanto va a afectar bastante a las economías europeas. Y si el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés porque la inflación no se controla, pues los países, que tienen más deuda, como es el caso de España o Italia, pues van a sufrir mucho. Pues Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Encantado, buenas noches. Ahora mismo esta es la situación. Hay tensión prebélica, hay conflicto local, pero los impactos económicos están siendo ya globales. Y este es solo el impacto en la economía. En los mercados ha habido más. Porque en esos mercados lo que está ocurriendo es que, con la subida del precio del petróleo y, por tanto, con la subida de todos los precios, lo que se está leyendo es: habrá que subir también tipos de interés, habrá que frenar esto y, por tanto, la inflación puede irse de las manos y los frenos pueden tener que ser más bruscos de lo inicialmente previsto. Esto es lo que están leyendo unas bolsas que hoy se han desplomado de manera generalizada. La bolsa rusa ha vivido una caída como no vivía desde la guerra de Crimea, y que en el resto del planeta ha vivido nervios y volatilidades que al final se zanjan como si irán. Pues al final cierran prácticamente planos los principales parques europeos. Aquí el IBEX, después de dejarse casi un 2,5%, se anota un 0,05% y se queda en los 8.439 puntos. Entre sus pares en el continente, solo Londres cierra también en verde, suma apenas un 0,2%, mientras que Frankfurt es el que más cae, se deja un 0,3%. París, Milán y el Eurostoxx cierran, como decíamos, prácticamente planos. El Dow Jones
ahora mismo está perdiendo 600 puntos, casi un 2%. El Standard & Poor's perdiendo más del 1,5%. El Nasdaq, el índice tecnológico americano, perdiendo otro 2%. Hay una caída evidente y un miedo a que... Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS en España. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Todo este conflicto en Ucrania se acabe pagando con mayores precios, mayores tipos, mayor freno a la economía. Sí, con una energía que va a ser persistentemente cara, lo que es importante tener en cuenta es que la inflación es una comparación interanual de precios, así que a poco que los precios se estabilicen en los próximos meses, el precio del gas natural en Europa ha caído a más de la mitad desde su máximo de diciembre, significa que la comparación interanual empezará a ser favorable, que la inflación empezará a caer en la segunda parte de este año, y en UBS la previsión que tenemos es que las tasas interanuales de inflación en los primeros meses de 2023 vuelvan a estar por debajo del 2%. Hoy se hacía el cálculo de un recorte de 1 punto de crecimiento si el conflicto es generalizado, si los precios de energía se disparan. En fin, ¿creíble esta estimación? ¿Un 1% menos de crecimiento? Sí, nuestros economistas ayer en UBS sacaban un estudio en el que más o menos estimaban que por cada 10% de aumento del coste de los combustibles, del gas y la electricidad, merman en un 0,4% el consumo y en poco más de 2 décimas el PIB. Quiere decir que en el caso de España estamos estimando una merma de 4 décimas del PIB para este año. Pero para ponerlo en contexto hay que tener en cuenta que solo la recuperación del turismo extranjero debería aportar 1 punto entero al PIB, que la recuperación de la construcción 7 décimas, y los fondos europeos probablemente aporten cerca de 1 punto. Así que algo que frena la recuperación, pero que ni mucho menos nos pone en riesgo de una recesión, de una crisis. Hablemos de sectores. Hay uno especialmente tocado y es el sector de la energía. Nombres como Shell, que tienen explotaciones precisamente en Rusia, o nuestra propia Repsol, ¿tienen que preocuparse ahora? Bueno, tienen un efecto en caso de conflicto extremo, porque tienen ahí asociaciones con operadores locales, pero parece muy difícil que el gobierno ruso les vaya a expulsar, les vaya a nacionalizar, y por otro lado hay que tener en cuenta que les compensa probablemente de forma sobrada el aumento de los precios de la energía. Así que en neto sus cuentas de resultados probablemente salgan beneficiadas de esta tensión. Y luego el otro ángulo es que todas estas tensiones lo que hacen es acelerar la transición energética, la transición ecológica. Va a hacer que se traten de acelerar todos los planes de construcción de esos gasoductos, de las infraestructuras de transmisión eléctrica, de las energías renovables, y eso no solo a las petroleras, sino también a las eléctricas tradicionales les acabará beneficiando. Pues Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS aquí en España, gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído esto, la guerra económica que ha comenzado ya. Todavía no ha comenzado la guerra en Ucrania, pero las sanciones están sobre la mesa, los impactos empiezan a sentirse. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.